Hola y muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal, Tu Abogado Virtual MX. En este video vamos a hablar de una tesis en contradicción señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de este año 2023. Es muy importante que pongas mucha atención en este video, abogado, colega, público en general, ya que vamos a responder muchas dudas que están surgiendo a raíz de esta contradicción de tesis, ya que esta contradicción de tesis está permitiendo que se esté revisando la situación jurídica de los imputados para efectos de obtener su libertad con independencia de que se esté llevando un procedimiento penal. Es decir, no se está obteniendo una sentencia para que obtengan su libertad. Y esto es en términos generales con independencia del tipo de delito del cual se les haya señalado. Por eso es muy importante que se conozca los alcances de la contradicción de tesis 40-2023. Vamos a ver las características que tiene esta tesis establecida para la región centro-norte, lo que implicaría desde la Ciudad de México, Querétaro, Zacatecas, hacia el norte, toda la región norte, el centro, como ya les dije, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Monterrey, todo lo que sería Chihuahua, Tijuana, o sea, todos estos estados es aplicable esta contradicción de tesis. ¿Qué características tiene esta contradicción de tesis? Bien, es procedente en aquellos asuntos, aquellos procedimientos en los cuales una vez que se haya dictado auto de vinculación a proceso en contra del imputado, es decir, hubo una detención en contra del sujeto activo, se lleva a la primera audiencia y en la primera audiencia vincula a proceso el juez de control, encuentra elementos suficientes para poder vincular o enlazar el delito a el sujeto activo, el imputado por su probable responsabilidad. Se dicta el auto de vinculación. A partir de entonces ya se puede invocar esta contradicción de tesis 40-2023. Abogado, ¿cómo la puedes invocar? Bien, es procedente contra la medida cautelar. Es decir, se vincula a proceso al imputado. Ya está enlazado el delito a la probabilidad de que esta persona lo cometió. Posteriormente, dentro de aquella misma audiencia, el juez de control solicitará o abrirá el debate entre las partes técnicas, entre el abogado defensor, el asesor jurídico, el Ministerio Público, para efecto de poder debatir qué medida cautelar, es decir, qué medida restrictiva es la más adecuada para este sujeto, para este individuo, cuál es a fin de evitar la continuación en la ejecución del delito a fin de salvaguardar la integridad, la vida y la seguridad de las víctimas. ¿Cuál medida podría ser la más idónea para restringir las actuaciones o las acciones de este sujeto, de este individuo? Pues esto es la medida cautelar, pero es procedente contra aquella establecida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva. Pero ojo, abogados, no cualquier prisión preventiva, sino la prisión preventiva oficiosa, público en general. La prisión, bueno, ya sabemos qué es. Preventiva es porque aún no se ha sentenciado al sujeto. Entonces, se va a restringir su libertad para que no continúe cometiendo el delito. Oficiosa, en razón de que hay un catálogo de delitos establecidos en la Constitución, los cuales son considerados graves, y por ser considerados graves, de facto o de manera automática, el juez de control impondrá de manera oficiosa, es decir, oficiosa, que no abrirá debate entre las partes, para imponer una prisión preventiva, como ya lo he explicado. Y en ese sentido, es cuando aplica esta contradicción de tesis, porque de manera oficiosa, de manera unilateral, el juez de control impuso esta prisión, impuso esta restricción a la libertad del imputado. Bien, es ahí donde entra el juicio de amparo. El sujeto activo, el individuo, podrá ampararse en contra de esta vinculación a proceso y en contra de esta medida cautelar para efectos de que pueda someterse a una nueva audiencia ante el juez de control este debate de la medida cautelar. ¿Sabes qué, juez de control? Me estoy quejando porque
de manera oficiosa, sin siquiera abrir un debate entre las partes, ya me metiste preso. Entonces, se va a amparar esta persona, el individuo, para que se abra ese debate en una audiencia por orden de un juzgado de distrito, un juez federal. Es ahí donde se va a conceder en el incidente de suspensión, es decir, recordemos que el juicio de amparo tiene dos momentos importantes: la audiencia incidental y la audiencia constitucional. En la primera audiencia se deberá de conceder, o en el primer momento del juicio de amparo, se deberá de conceder esta suspensión provisional. En resumen, es donde el juez federal dirá: ¿sabes qué? Estoy viendo que tiene razón el quejoso, el individuo al que fue sometido a una prisión oficiosa. Tiene razón porque ni siquiera se sometió a un debate si era necesario realmente o no. Bueno, pero es que vamos a tener este debate, abogados, porque la Constitución, por un lado, dice que se obtendrá de manera, se impondrá la prisión preventiva oficiosa a todos los delitos que están establecidos en el catálogo de la Constitución. Sin embargo, esta contradicción de tesis establece de que se debe de someter, con independencia de que el delito haya sido grave, a un debate entre las partes, con independencia de que el delito sea grave, con independencia que lo diga la propia Carta Magna, que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El juez de distrito dirá: vamos en automático a concederle la oportunidad al quejoso, a la persona que se está afectando, que es al imputado, al detenido, que se abra una audiencia y que se lleve a cabo este debate para que al menos se abra la posibilidad de que se justifique el por qué de manera oficiosa se está entregando la prisión, se está dictando esta prisión en contra del quejoso. Esto es importante, esto es muy importante, abogados, esto es muy importante, público en general. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo no se ha terminado. Precisamente estos son los efectos de un juicio de amparo, pero una contradicción de tesis de manera anticipada ya está otorgando el beneficio al quejoso para poder llevar a cabo esta audiencia sin que se haya resuelto el amparo de fondo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juzgado, el de distrito, acatando la orden del legislador, está estableciendo de que se está vulnerando los derechos, y por esta razón, de manera automática, de manera inmediata, está ordenando a todos los juzgados de todas estas partes centro, norte del país a que se abra el debate de medida cautelar, a ver si esta prisión es o no necesaria para este sujeto. Como te lo dije, esto se va a aplicar a imputados, a individuos que estén señalados por la comisión de cualquier delito. Hemos hablado de que hay un catálogo en el artículo 19 de la Constitución. También tenemos muchos otros delitos que no están en la Constitución establecidos a la letra de que sean graves. Pero aún así, independientemente estén o no estén señalados o considerados por la sociedad o por la Constitución como graves, tendrán derecho, por la existencia de esta tesis en contradicción, a que se les abra un debate de medida cautelar, una nueva audiencia ante el juez que impuso aquella medida de prisión preventiva oficiosa. Pero ¿por qué? Me vas a preguntar. ¿Por qué razón estamos desacatando, desobedeciendo a la propia Constitución? La pirámide de Kelsen nos está señalando que por encima de la Constitución no habrá nada. Sin embargo, la contradicción de tesis está permitiendo, sin resolver el juicio de amparo, el poder debatir una medida cautelar a aquellos delitos que ya de por sí son considerados graves por la propia Constitución. ¿Por qué? Hay un principio de convencionalidad. Haciendo el tratado este análisis bajo el principio de convencionalidad, bajo el principio pro persona, bajo el principio indubio pro reo, establecemos que, con independencia de lo que menciona la Constitución, sin saltarla, solo para efectos de que se debata, no se está otorgando la libertad en automático, solo se le está concediendo la oportunidad de que se abra un debate a los detenidos que fueron vinculados a proceso e impuesta una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y es ahí donde te digo, abogado, postulante, colega, público en general,
que es improcedente. No procede todo esto contra medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es que hay una diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la justificada. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa, como ya lo dije anteriormente, se aplica a delitos que establece el catálogo del artículo 19 constitucional como graves. No ni siquiera abre a debate el juez de control esta clase de medida cautelar porque el propia Constitución señala que son delitos graves. Delitos graves en automático prisión preventiva oficiosa, pero no procede contra aquella medida cautelar de prisión preventiva justificada. La diferencia entre una y otra es que la prisión preventiva oficiosa se aplica a delitos considerados graves por la Constitución. La prisión preventiva justificada se aplica a delitos que no son considerados graves ni establecidos en este artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la prisión preventiva se otorgó en delitos no graves, pero pues porque se evaluó el comportamiento, la conducta, agresividad y posible sustracción o evasión de la justicia, es decir, que se nos escape el detenido en caso de que se lo obtuviera la libertad. Si un juez dice, ¿sabes qué, detenido? Pues yo creo, en mi opinión, que no eres tan peligroso. Bueno, te voy a otorgar una medida en libertad. Te vas. Y el cuate se va. Se va en libertad, pero se va y a la hora de que lo citas a una audiencia ya no vuelve porque ya se fue. Entonces, para que esto no pase, pero como no es grave el delito, le imponen una prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Pues porque se justifica la medida, en razón de que ya comprobamos con el análisis de riesgos, la evaluación de riesgos establecidas por unidad de medidas cautelares, ya establecimos por las máximas de la experiencia, ya establecimos por la conducta, ya establecimos que no tiene arraigo en la ciudad donde se cometió el delito, es decir, vive en Chiapas y pasó esto en México, pasó esto en Tijuana, el delito lo hizo en Yucatán y el cuate vive en Baja California, en Sonora, o sea, no tiene un arraigo donde pasó el delito, tenemos que imponerle una prisión. ¿Por qué? Porque además de esto es peligroso, ha cometido otros delitos. Entonces, esta clase de cosas justifican que se le imponga una prisión preventiva, pero en la prisión preventiva justificada, ojo, la contradicción de tesis no aplica. ¿Por qué? Porque ya se abrió un debate. En resumen, la contradicción de tesis aplica en aquellas medidas cautelares en las que no se haya abierto un debate para imponer la prisión preventiva. ¿Y en cuál de las dos prisiones preventivas no se abrió un debate? En la prisión preventiva oficiosa. De facto la aplicaron sin someter a debate. Ahí es donde aplica la contradicción de tesis. No aplica sobre la prisión preventiva justificada, pero sí aplica sobre la prisión preventiva oficiosa. Queda a criterio de cada uno de nosotros si es o no, eh, pues, idónea o adecuada o pertinente, dadas las circunstancias que vive nuestro país, que se haya otorgado esta clase de beneficios a los imputados. Pero, bien, el legislador lo ha dicho, el legislador habló y existió una contradicción de tesis. Si te interesa la contradicción de tesis, voy a dejar el enlace en la descripción del video. También voy a dejar en la parte de arriba, te aparecerá un globito donde te voy a dejar el video anterior, el enlace del video anterior, para que puedas conocer la historia de la contradicción de tesis 40-2023. En el video anterior lo establecí. Te voy a dejar el enlace. En la parte de arriba te está apareciendo el circulito. Ahí presiónalo para que conozcas la historia de esta contradicción de tesis y el enlace para que conozcas la contradicción de tesis y la puedas leer como tal. Te la dejo en la descripción del video. Espero que te haya sido de mucha utilidad este video. Si te gustó este video, por favor, ayúdame compartiendo este video y suscribiéndote a mi canal de Tu Abogado Virtual. También te invito a que le des me gusta para que pueda el sistema de YouTube eh, repartir o compartir este video a más personas. Ayúdame compartiéndolo si te gustó este video y ayúdame dándole manita arriba para que este video pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Saludos cordiales.